Jason Kimbar. Santiago, María Alejandra Benavides es clave en el proceso porque era asesora del ministro de Hacienda, porque supo de instrucciones, tuvo interlocución tanto en Palacio como con congresistas. ¿Qué está pasando con María Alejandra Benavides? Pues ayer estuvo en la Corte Suprema de Justicia, Juan, en 2 despachos de 2 magistrados diferentes, porque los magistrados se han repartido un poco los casos individuales de los congresistas. Y ayer habló sobre 7 congresistas en total. Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Vítar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Wadid Mansur. Y lo que dijo pues va a servir para que la Corte pueda tomar decisiones en el caso de esos congresistas. Recuerde que Benavides era la asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y que ella de alguna forma fue también la interlocutora del gobierno con esos congresistas que hacían parte de las comisiones económicas y de la Comisión de Crédito Público, y que ella estuvo al frente de conocer cómo era que los congresistas le solicitaban proyectos al gobierno, supuestamente a cambio de votar favorablemente algunos proyectos de Hacienda que eran determinantes en ese escenario. Aunque ayer hablamos con varias fuentes en la Corte y nos dijeron que estaban sorprendidas, porque en algunos casos de esos congresistas la información que aportó María Alejandra Benavides no fue suficiente. Y le voy a hablar de 2, de Marta Peralta, por ejemplo. Los magistrados le preguntaron a María Alejandra Benavides si ella era testigo de los contratos o de proyectos que la senadora Marta Peralta hubiera solicitado al gobierno nacional a cambio de votar algún proyecto, y ella dijo que no estaba enterada de esos proyectos. Con esa información, nos dijeron ayer en la Corte, no se pueden tomar decisiones en contra de los congresistas. Vamos a ver si la información que terminan de corroborar los magistrados en los próximos días es suficiente para que pueda haber un desarrollo en este caso, Juan. Pues esas no son buenas noticias, es lo que muchos temíamos, mucho escándalo, pero en unos frentes eso no avanza. Y me parece, Santiago, que otra noticia muy complicada es que se niega el principio de oportunidad con Olmedo López. Eso es un acuerdo que hace el señor con la Fiscalía, y para que tenga validez, un juez de la República tiene que convalidarlo, tiene que aceptarlo. Pues aquí el juez ha dicho que no. ¿Qué efecto tiene eso en el proceso de la unidad de gestión de riesgo? Y es la segunda vez que un juez le niega el principio de oportunidad a Olmedo López por solicitud de la Fiscalía. Lo grave de esto es que, según conocimos ayer y además pudimos ver algunos apartados de la audiencia, la juez le hizo un regaño a la Fiscalía porque no pudo sustentar la solicitud del principio de oportunidad. Y esto es grave porque obviamente la colaboración de Olmedo López ha sido muy importante para que se tomen decisiones en contra de otras personas, y de personas del más alto valor en su momento para el gobierno nacional. Sandra Ortiz, que era alta consejera para las regiones; Carlos Ramón González, que era el director del DAPRE y luego cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia; el propio César Manrique, director de Función Pública, que hoy está fugado de la justicia; y todo el listado de congresistas, de por lo menos más de 10 congresistas que hemos conocido durante los últimos años. Sí es cierto que la colaboración de Sneider Pinilla, con quien se logró un preacuerdo, ha sido muy importante, pero realmente el director de la UNGRD era Olmedo López. A quien nombró el presidente de la República en la UNGRD fue Olmedo López, y el que tenía el conocimiento y el que daba las órdenes, además de tramitar todos estos proyectos en el Congreso, era Olmedo López. Y que se le niegue el principio de oportunidad, nos dicen, pone en riesgo los casos. Le voy a dar una frase, Juan, que me dijo ayer su abogado con el que estuve hablando para corroborar esta información. Así como la información de Olmedo López ha servido como un efecto dominó para varias capturas, esta decisión también es un efecto dominó para que varios de esos casos se caigan en la justicia. Mauricio Collazos, nuestro editor judicial. La potestad del juez es evaluar la eficacia, la importancia y la novedad de esas colaboraciones. ¿Qué se puede hacer cuando se niega un principio de oportunidad? ¿Tienen que volverlo a negociar para que el implicado aporte más? Tal cual, así como usted, digamos, lo plantea. Incluso en el caso de Olmedo López ya habían hecho, digamos, un intento previo, también incluso en el caso del preacuerdo, por el tema, digamos, incluso del dinero. Se estaba cuestionando incluso el monto del acuerdo de la pena a la cual, digamos, se habían hablado, pero aquí el principio de oportunidad, a diferencia del preacuerdo, ¿cuál es? El principio de oportunidad, se cesa esa investigación contra Olmedo López para que él sea testigo, básicamente como dicen en la Fiscalía y en las Cortes, testigo estrella, testigo clave. Y el preacuerdo es que hay una segunda
afectación, porque ¿cuál ha sido la línea de la Fiscalía? En la gran mayoría de casos, casi que todos los procesos de conmutación es preacuerdo y principio, porque tiene que haber de todas formas una sentencia ejemplar o una condena para los casos. ¿Y qué está pasando con Snyder Pinilla? Se avecina una diligencia muy importante. Atención, 6:44, porque esta es noticia, información de última hora, Mauricio Collazos. Hay noticia de última hora porque tras la condena que en su momento se logró 5 años y 8 meses, a diferencia del caso de Olmedo, Snyder Pinilla sí logró un preacuerdo. Hay noticia porque tenemos en nuestro poder la citación que acaba de formularle la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente es el despacho del magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos para que comparezca y declare. Será los próximos 13, 14 y 15 de agosto, es decir, a partir del próximo miércoles tendrá nuevamente que ir a las 8:30 de la mañana e indica precisamente el despacho del magistrado Misael lo haga de carácter presencial y allí espera que finalmente la Corte Suprema de Justicia pues entregue, porque él ya ha ido en otras ocasiones pero no ha entregado mayor información referente a lo que implica a varios, digamos, congresistas, aforados que están siendo indagados, como por ejemplo el caso de Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Vitar, Wadim Mansur y Karen Manrique, implicados en todo este capítulo del saqueo y el direccionamiento de los contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Próximos, repetimos, 13, 14 y 15, audiencia clave de declaración, 8:30 de la mañana ante la Corte Suprema de Snyder Pinilla como testigo clave. 6:46. Super ofertas en